Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en mano del monte. Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Mucho cantautor. Buenos días a todos. ¿Habéis descansado bien? Vale, pues nos alegramos. Hoy tenemos aquí en la mesa presidencial, como pueden ver, a Monseñor Don Ricardo Blázquez. Empiezo por los que son de Ávila, si no me equivoco. Es arzobispo de Valladolid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española. A su izquierda está el padre Agnambor, superior general de los clérigos de San Viator. Vive en Roma, cuando vive. Y a su izquierda está el padre Gregorio Esquivel, que es nuestro superior provincial. Me alegro de esta oportunidad para saludarnos y encontrarnos como viadores en el camino de la fe. Todos nosotros. Es una bella palabra. Viadores. Caminantes. Caminantes. La Iglesia, por definición, es el pueblo caminante por la historia entre las tribulaciones del mundo y los consuelos de Dios. Y al final predominan más los consuelos de Dios, que tienen ese consuelo del Señor, pues que a veces superar determinadas sombras y tribulaciones. Me alegro mucho de esta mañana de estar con todos vosotros y saludo cordialmente al Padre General. Es revelador constatar hasta qué punto se ha producido una ruptura en la transmisión cultural de la fe. Si en otros tiempos era indiscutible cierto sustrato común de una herencia cristiana transmitida casi genéticamente, de generación en generación, hoy la situación es diametralmente opuesta. El acto de creer parece solamente vinculado a una elección momentánea, a una experiencia, sin vínculos concretos con una tradición. Además, parece que la gente ya no tiene palabras para expresar su fe, o al menos está enfrentada al reto de encontrar palabras nuevas, ya que las palabras de ayer, hoy, no significan mucho o no significan nada. Es posible creer en una dinámica de educación cristiana que solo conciba el educando como aquel a quien le falta algo, a quien hay que enseñarle, sin tener absolutamente en cuenta lo que él puede aportar al corazón mismo de la actividad educativa. El educador viatoriano, de acuerdo con la pedagogía de Jesús, se basa en la convicción profunda de que, para que el acto humano de educación en la fe sea realmente posible, debe formar parte de la vida, de sus cerrazones y paralizaciones, así como de sus grandes aperturas. El viator, educador, catequista está en primer lugar al servicio de la vida, para la vida, con un compromiso por la promoción y la realización de esta vida recibida como don y como gracia de nuestro Dios. El mensaje que lleva el educador catequista no puede ser más que una sencilla respuesta a las preguntas existenciales profundas que la gente se plantea. Resumiendo, el educador de la fe no detiene la vida para presentar su mensaje, sino que lleva el desafío de estar caminando por el mismo camino de la vida por donde avanzan también las personas con las
que quiere dialogar, con el fin de hacer nacer juntamente con ellos un ser mejor para el mundo. Lo primero de todo es la vida. Hay que arriesgarse al terreno y a la acogida del otro. Ahora formamos parte de un inmenso mercado abierto a diferentes sentidos de la vida. Filosofías, ideologías y su agrupación más o menos estructuradas, sectas, religiones, ofrecen manifiestamente su secreto para lograr la felicidad. Por consiguiente, nuestros contemporáneos se enfrentan a todo un abanico de sentidos de vida y es precisamente en el corazón de las diversas situaciones engendradas por esta realidad donde el educador de la fe cristiana debería asumir un riesgo constante, el riesgo del camino del otro. Y quiero deciros que vuestra tarea es esencial y reveladora de mujeres y hombres que tienes en el corazón el futuro de nuestro mundo y de nuestra iglesia. A todos los educadores implicados en la misión viatoriana, enhorabuena. En los 16 países donde trabajamos, miles de personas se unen a mí para comunicaros nuestro apoyo, nuestro aliento y nuestra admiración. Quiero expresar finalmente mi admiración a la comunidad viatoriana de España por lo que realizáis en nombre del carisma que compartimos. Vosotros lo hacéis con un espíritu de apertura y de colaboración y así sabéis ampliar los límites de nuestra hermosa familia a centenares de personas que la hacen aún más hermosa y significativa. Estad seguros de mi afecto y mi vivo agradecimiento. Feliz 25 aniversario a la Escuela Viatoriana de Verano y que la experiencia se prolongue aún durante muchísimos más años. Di por favor qué celebramos, a ver, ¿qué celebramos? ¿Esto qué es? No, dilo, venga, dilo aquí. A la cámara, ¿no? Sí, venga. Un recuerdo de 50 aniversario de San Viator. San Viator Madrid, gracias. Pero claro, no podemos llegar al detalle para todos, pero sí para el padre general y para el Consejo Provincial, un detalle único que hemos hecho para recordar y que hemos dado a todo el personal del centro, en el que aparece la diagrama de 50 días. Al padre Goyo, Daniel de la Asesora, a ver cuál le puede valer. A ver. La información genética que posee un organismo en particular, en forma de ADN. El genotipo del educador viatoriano existe en forma de ADN aquí. Lo estamos viendo estos días, de distintas formas. Este genotipo es para algo. No es para tenerlo y no manifestarlo, sino que es para darle vida. Por eso que vamos a ver un vídeo. Bueno, un primer gen del educador viatoriano, aquel que es capaz de esculpir, de sacar lo mejor de cada uno de sus alumnos.
Nuestro genotipo, los genes de un educador viatoriano, se tienen que manifestar, se tienen que ver, porque si no, no valen para nada. ¿De acuerdo? Muy importante. Otro gen del educador viatoriano, que tenemos que ser personas que estimulamos, que trabajamos por la honradez. Luis Querves funda una asociación de catequistas parroquiales que ejercían también la función de maestros, es decir, pedagogos de la transmisión, tanto de la fe como de conocimientos. Era importante, pues, a estos catequistas, maestros, darles formación y medios pedagógicos que les permitieran desarrollar bien su labor. El padre Querves, podríamos decir que hoy en día trataría de crear, o hubiese creado como equipos de trabajo. Es mucho más que equipos de trabajo. Pero el trabajo en equipo también es un gen, el educador viatoriano, de cualquier educador. Entramos con los elementos pedagógicos del padre Querves. El primero, el contexto. En un parrafito se resume así de sencillo. Ser maestro en una población francesa entre los años 1815 y 1835, época en la que nace la primera sociedad, era ser un hombre o mujer pobre e incluso miserable, sin formación, sin salario fijo, sin apoyos pedagógicos, sin consideración. Ser maestro y ser mendigo era casi lo mismo, según un inspector de entonces, de aquella época. En 1837 había 3 tipos de diplomas exigibles a los maestros para poder ser contratados. El tercero era saber leer, escribir y contar. El segundo, un escalón más, además cálculo y ortografía. Y el primero, ya la medalla de oro, nociones de agrimensura, aritmética y gramática. Bueno, pues otro gen del educador viatoriano puede ser el que seamos personas que aprendamos de nuestros errores. Segundo elemento pedagógico del padre, que darnos cuenta que estamos hablando de una época entre 1817 y 37, todo lo que vamos a comentar, era el directorio. El directorio es este librito pequeñito que está en Roma, en la dirección general, no sé si tiene 9 por 6 o algo así de tamaño. Es un manual de pedagogía y un libro de vida, las dos cosas a la vez. Y esto lo ponía en manos de sus maestros catequistas. Hacía falta, pues, proporcionar a los maestros catequistas los medios para saber lo que ellos debían hacer y vivir. El padre Querves pone entre las manos de sus maestros catequistas un librito, que al principio era un manuscrito, del cual los postulantes, los que se habían acercado, los postulantes, habían hecho copias para los maestros. Dicho manuscrito fue impreso en 1836. Dicha obra se divide en 2 partes. Primera, los deberes personales del catequista, del maestro catequista, la piedad, la caridad hacia las personas que le rodean, los estudios, los cuidados corporales. Y la segunda parte, las funciones que este maestro catequista ejerce, tanto en la iglesia como en la escuela. Pues, un segundo elemento pedagógico del padre Querves es el directorio. Una joyita, ¿verdad? Un gen bueno que también tiene que estar en nuestra genética es la de que seamos personas que sembremos el agradecimiento, que sembremos el bien. Los manuales escolares. La pobreza del maestro iba paralela a la de la clase que dirigía, la clase social. Los municipios y las parroquias no tenían medios para equipar correctamente las clases ni proporcionar a los alumnos los manuales escolares necesarios, que por otra parte tampoco eran numerosos. Aprendían a leer en lo que podían. El civismo de Juan Bautista de la Salle, o los deberes del cristiano hacia Dios, o bien en una Biblia, en un salterio o en un catecismo. Por otra parte, el programa de estudios de los alumnos era muy reducido. Aprender a leer, escribir y contar. Para educar hay que tener más paciencia que el santo Job, dice, ¿verdad? La primera obra de 52 páginas aparece en 1830 bajo el título Nuevo ABC de las escuelas primarias. Se trata de un método para aprender a leer. No se conservan ni los manuscritos ni las fuentes, pero sí se conserva un rollo de tela de 3 metros sobre el cual, y con bella caligrafía, el padre Querves escribe su método de lectura. El rollo que ayer extendimos en la mesa y lo pudimos apreciar, ¿de acuerdo? Cerrado, aquí está metido el rollito de 3 metros. Se necesitará apenas poco más de un mes para poner en situación de actuar por sí solo a un niño de mediocre atención, o a un adulto de inteligencia ordinaria.
En cambio, el último párrafo contenía una innovación y una ruptura contra la práctica corriente en aquella época, que consistía en que no comenzase el niño a escribir hasta que supiese leer. La autoridad, en el sentido de ayudar a crecer al otro, es el sentido de la palabra. Aunque también, evidentemente, hace falta el orden, la disciplina, en cualquier ámbito y en la escuela, por supuesto. Que es el cálculo de las escuelas primarias. Es este librito. Es otra de las obras de Luis Querves. 112 páginas, seguidas de otras 49 con ejercicios. Apareció en Lyon en 1835. Se trata de una aritmética dividida en 24 lecciones, de las cuales las últimas son de un nivel superior. 10 años más tarde, la obra fue ampliada y reeditada en 2 volúmenes. La aritmética propiamente dicha, 192 páginas, y los ejercicios, 58 páginas. Fue el mismo padre Querves quien preparó y resolvió los 1179 ejercicios. También como educadores nosotros tenemos que actuar con convicciones propias, ¿verdad? Bueno, es un elemento importante. Luis Querves creó un equipo de maestros, definió las grandes líneas de un proyecto educativo y elaboró instrumentos pedagógicos, haciendo el seguimiento de sus escuelas con frecuentes visitas. Las vacaciones de verano no eran excesivamente largas, ni propiamente de verano, pues duraban del 21 de septiembre al 21 de octubre, fiesta de San Viator. Según parece, la duración y la fecha no estaban reglamentadas por el Estado, sino que se aprovechaba la época de la vendimia cuando los muchachos de la escuela rural eran requeridos por sus padres para ayudar en las tareas de la recolección. Entonces, los maestros catequistas, cuando estaban los chavales trabajando en la vendimia, se trasladaban a Burles, provistos de la ropa necesaria, los libros y los cuadernos de estudio. Recibían cada día, en ese mes, recibían cada día del padre Querves una conferencia sobre sus deberes religiosos y sus obligaciones de maestros cristianos. Otros religiosos, generalmente los que eran directores de las escuelitas, daban conferencias pedagógicas, clases modelo, cursillos, etc. Era una verdadera enseñanza mutua, pues cada uno aportaba aquello que mejor resultado le había dado durante el año. Al final de las vacaciones había examen y presentación de los trabajos realizados durante el curso. La reunión acababa con ejercicios espirituales. El padre Querves determinó que se hiciese la conferencia de los jueves. El jueves era día de asueto completo en Francia, de vacación, en aquella época. Los maestros catequistas estaban dispersos, pero casi siempre en pueblos próximos unos a otros. Cada 3 o 4 pueblitos constituían un magisterio, al frente del cual había uno de ellos encargado, pone de probado valer, que era quien presidía las reuniones de los jueves. Dispuso el padre Querves que todos los establecimientos fueran inspeccionados por un visitador, que pasaría al menos una vez al año por las escuelas de varios maestros y 2 por las de los catequistas en lapsos, que vivían dispersos, que es el estilo pedagógico personal del padre Querves. El padre Querves es una persona valorada y reconocida. Su prestigio como educador y director de las escuelas viatorianas, aquellas pequeñas escuelitas, es manifiesto y un hecho lo demuestra. Solicitan su colaboración y realiza una destacada aportación en la elaboración de la Ley de Educación de 1850 en Francia, que hizo realidad la libertad de enseñanza en aquel país. Un primer rasgo, ¿de acuerdo? El segundo rasgo del estilo pedagógico del padre Querves. Era un trabajador incansable. Un tercer rasgo del estilo pedagógico del padre Luis Querves es que era un hombre paciente. Era paciente. También era optimista. Cree que el fracaso de hoy podrá ser borrado con el éxito del mañana. Cree en el progreso de los alumnos. Por eso es un rasgo, un gen también de nuestra genética como educadores viatorianos, es que seamos personas que preguemos desde la compasión. La compasión es más que la paciencia. Que era un hombre servicial y solícito. Luis como educador trabaja a fondo perdido, sin buscar su propio provecho. Él sirve a quien educa y no a sí mismo. Bueno, pues es muy importante para nosotros como educadores viatorianos el que cuidemos el gen de nuestra amistad con Dios, de trabajar amistad con Dios. Y el último rasgo del estilo pedagógico del padre Querves es el sentido del humor, con el que vamos a acabar. Este sentido permite relativizar los propósitos y las actitudes del joven educando, desdramatizar las situaciones conflictivas y no tomar todo a la tremenda.
Se trata de un humor capaz de llamar la atención a alguien o de darle una lección sin que el otro se diera cuenta. El humor auténtico es cuando nos reímos de nosotros mismos. Es una mirada crítica sobre la propia persona, una verdadera mirada, incluso divertida. En lo profundo no hay nada que no sea sorprendente. Y sin embargo, bajamos tan a poco y pocas veces. Acomodamos el pulso a la presión de la rutina.